un poquito. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta cita. Vuelvo a empezar. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta cita con la que el Grupo El Progreso retoma sus encuentros. Para esta apertura de curso tenemos el privilegio de contar con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Una presencia muy oportuna, voy a hacer un poquito así de cotilleo, porque el próximo lunes tiene previsto asistir al funeral por Isabel II en Londres. Después su agenda incluye pues, un desplazamiento a Nueva York a la ONU y, bueno, y sobre todo porque es una cartera que despierta mucho interés y más con la que nos está cayendo, ¿no? Se pueden ustedes imaginar pues, desde la guerra en Rusia, desde la guerra de Rusia, con sus repercusiones energéticas, pues hasta el cambio de monarca y de premier en el Reino Unido o la reciente dimisión de la primera ministra sueca, pues tras ese varapalo electoral y con la eclosión de la ultraderecha. Este foro está organizado por el Grupo El Progreso, con el patrocinio de Caixa Rural Galega. Les comento que en las mesas disponen de unas tarjetas en las que ustedes pueden formular, si así lo estiman, preguntas que después yo le trasladaré a nuestro invitado. Y, bueno, la anfitriona de este foro, la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, les va a dirigir unas palabras. Buenos días a todos. Autoridades, suscriptores, lectores, amigos del Progreso, señoras y señores. Permítanme que, en primer lugar, le dé la bienvenida y las más expresivas gracias al señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por su presencia aquí. Mi agradecimiento por aceptar la invitación para inaugurar el nuevo curso de los encuentros en el Progreso. Como editora del periódico y como ciudadana de Lugo, le agradezco, señor ministro, que nos honre con su participación en este acto. Para nosotros es muy importante. Creo que a un medio de comunicación como El Progreso le corresponde ofrecer a sus lectores este tipo de formatos de comunicación directa y la oportunidad de encuentros con figuras que aportan conocimiento y valor para conformar opinión. Su presencia realza esta inauguración de curso, le da, qué duda cabe, solemnidad y lo convierte en una oportunidad única para una audiencia interesada por las incertidumbres internacionales. La paz en Europa y en el mundo la entendemos los ciudadanos como un valor a defender por todos los medios. Sabemos que en esta tarea está usted con un protagonismo destacado. España, sin duda, es hoy un actor global de primer nivel. Por eso, su participación en estos encuentros del Progreso sirve al objetivo de informar y conformar opinión desde el rigor. Es una obviedad que en cualquier momento es del máximo interés lo que puede decirnos el titular de Exteriores del Gobierno de España. Pero ese interés y la necesidad de escuchar y conocer se acentúan en el complejo e incierto contexto actual, cuando los paradigmas geoestratégicos asumidos por la comunidad internacional durante décadas están rotos. La guerra ha vuelto a ser un instrumento político y nuevas amenazas se han hecho presentes tanto en flancos geográficos como el sur para Europa, las energías, la ciberseguridad o la desinformación, las fake news. La concurrida audiencia aquí presente muestra que hay interés por estas cuestiones que nos alcanzan a todos. Y todos queremos aprovechar la oportunidad de escuchar a una autoridad, y lo digo tanto por el cargo que ocupa como, sobre todo, por el aval y la credibilidad que le otorga su currículum. Bienvenido, señor ministro, a la inauguración de este curso de encuentros en el Progreso. Muchas gracias.
Bueno, en este tipo de actos siempre se hace una semblanza del ponente. Bueno, con buen criterio me han eximido a mí de esa responsabilidad y ha recaído pues, en una persona cercana al ministro, amigo personal, que es el senador por la provincia de Lugo, César Mogo. Sí, buenos días a todos y a todas. Quienes me conocen saben, no se extrañarán de que yo empiece con Borges, porque es mi escritor de cabecera. Y a veces algunas veces decía Borges, al doblar una esquina, de pronto me llega un soplo de felicidad. Bueno, pues yo he doblado esa esquina y tengo hoy ese soplo de felicidad con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores en mi provincia, en Lugo, de la que tengo el inmenso honor y emocionado honor de representarla en el Parlamento, y en el periódico de cabecera, que lo ha sido siempre. Puede parecer que hago, como se dice, castizamente la rosca, pero no es así. Es el periódico de cabecera mía desde muy niño, cuando lo leía en el bar Comestibles Casa Mogo de Ferreira de Valadouro, que era la taberna de mi abuelo, y todo el mundo se peleaba por tener al final del día un rato para el periódico. Al niño le llegaba el último, pero le llegaba. No he dejado de leerlo jamás. Bueno, yo creo que tenemos el privilegio, lo pienso así, de compartir la mañana con uno de los responsables públicos mejor informados de cómo va el mundo y de lo que hace España en ese mundo en un tiempo convulso que no les voy a entretener en explicar porque lo conocen igual que yo. Ministro, ¿quién dice que en política no se hacen amigos? Yo tengo muchos, en esta sala hay varios, pero claro que se hacen políticos, se hacen amigos, o yo soy muy afortunado. Y tengo que confesarles que José Manuel Álvarez es para mí un amigo crucial, no un amigo cualquiera. De esos amigos que están presentes a diario y son importantes cada día. De esos que se convierten por elección propia en tu familia. Y sabe muy bien, hay dos personas que saben muy bien que no exageramos en ello. Así siento yo. Una amistad que empezó, se lo confieso, en un despacho sin ventanas de la calle Ferraz, donde compartíamos el hoy ministro de Exteriores y yo mismo en la construcción en ayudar a la construcción de un liderazgo que acabó en una presidencia del gobierno. Ahí empecé a conocer a José Manuel Álvarez, al que salió un día de un barrio humilde de Madrid para estudiar con becas, esfuerzo y mucha dedicación, hasta llegar a ser diplomático. Uno de los cuerpos, me va a permitir el ministro, aunque sé que no le gusta, de élite de la administración española. Diplomático, audaz, sagaz y eficaz. Puedo dar fe de ello porque le he seguido muy bien su trayectoria. Y hoy dirige la política exterior en este parteaguas de la historia en el que estamos inmersos, en que un día no se sabe muy bien a lo que llevará el siguiente. Antes nos conocimos y trabajamos un piso arriba y un piso abajo en Moncloa como secretario general de Internacional, hacedor de la primera agenda internacional del hoy presidente del Gobierno, que creo que con independencia de colores ideológicos todo el mundo coincidirá en que es una agenda potente desde el primer día. Me dio el honor de conocer a algunos líderes europeos, viajar con él a Bruselas, y él era lo que en terminología, lo que en jerga de Unión Europea se llama el Sherpa de los presidentes, que es el colaborador más íntimo y más confidencial del presidente, confidente del presidente más que confidencial, que le ayuda a llegar a la cima de esas cumbres europeas que tantas complejas son en su negociación. Pero que nadie se engañe. El profesional solvente, resolutivo, sobresaliente, y no exagero, se lo aseguro, ese profesional que no oculte la dimensión política de José Manuel Álvarez. José Manuel Álvarez es un político de primera orden, un político de convicciones, de razones y de pasiones. Y un político que auguro
y ustedes me van a tener por Lugo muchas veces, tiene mucha carrera por delante. Un político comprometido desde hace muchos años con esa aventura reformista que nos identifica a muchos y que se llama socialdemocracia. Y un político que ha acompañado al presidente del Gobierno en el regalo que nos ha hecho de una cumbre de la OTAN que ha puesto de manifiesto el privilegio, el liderazgo en este momento precisamente de España y del Gobierno de España en Europa y en el mundo. Pero ya para ir acabando, todo esto se soporta, toda esta trayectoria potente e impecable, se soporta en la persona, en la humanidad de José Manuel Álvarez, que es como yo quiero acabar esta breve intervención. Una personalidad, me vas a permitir, ministro, que diga exuberante, generosa, con la mirada siempre atenta, muy positiva, es un rasgo de su personalidad, a lo que necesitan los que le rodeamos. Como decían los clásicos del casticismo, el ministro es un gran tipo, lo digo así, y lo puedo dar fe pública de ello. Seguro que así todos van a sintetizarlo de mejor manera. Mire, don Antonio Machado, cuya tumba tuve el privilegio de conocer junto con el ministro que me llevó allí, el presidente del Gobierno, en un memorable viaje que hicimos también a la tumba de Azaña, en homenaje y reconocimiento a gente que padeció la persecución y que murió fuera de España. Bueno, pues don Antonio Machado decía: me quedo con la emoción de las cosas y me olvido de todo lo demás. Pues con eso me quedo yo, con la emoción de tenerte aquí en Lugo, en el Progreso, en esta ciudad, con el presidente de la Diputación, el delegado del Gobierno, la alcaldesa, con todos nosotros, querido ministro. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues ya sin más dilación, les recuerdo, eso sí, que hay unas tarjetas en cada mesa por si ustedes quieren formularle alguna pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, pues les dejo ya con la intervención de José Manuel Álvarez. Menos mal, César, que todo el mundo es consciente de que somos amigos. No vaya a ser que se lo creyeran. Después de la presentación que me has hecho, lo mejor que podría hacer es no decir palabra para no defraudarles a ustedes cuando empiece a hablar. Pero, en cualquier caso, buenos días a todos. Moi bons días a todos. É un placer estar hoxe aquí en Lugo, cidade e provincia de grandes amigos. Muchas gracias, presidenta del Progreso, Blanca García, al director del periódico, Alfonso Ribeiro, por la organización y por la invitación. Muchas gracias al senador César Mogo, que efectivamente es un gran amigo y yo creo que hoy lo ha demostrado de nuevo, y que, sobre todo, y eso es lo importante para Lugo, es el mejor embajador que tiene Lugo en el mundo y, desde luego, en Madrid, porque es un defensor vehemente de los intereses de los lugueses en el Senado, en las Cortes, en Madrid. Le comentaba a la presidenta del Progreso que yo por las mañanas, por mi cargo, evidentemente leo los periódicos españoles, leo también los extranjeros, el New York Times, Le Monde, pero gracias a César también estoy informado puntualmente de lo que dice el Progreso de Lugo. Y quiero saludar de manera muy cariñosa al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a la alcaldesa de esta maravillosa ciudad que es Lugo, Lara Méndez, al delegado del Gobierno, José Miñones, a la subdelegada Isabel Rodríguez y al resto de autoridades y de personas que están aquí. Yo agradezco muy sinceramente al Progreso esta invitación. Estamos en un momento histórico muy complejo. Hacía muchas décadas que España, Europa, el mundo, no se encontraba en una encrucijada como esta. En poco más de 2 años nos hemos tenido todos que enfrentar a la mayor pandemia del último siglo, algo impensable. Y esa pandemia, una crisis sanitaria, se dobló muy rápidamente de una crisis económica y social
y cuando empezábamos a salir de ella, ocurrió algo impensable también y que pensábamos desterrado de Europa, que fue la vuelta de la guerra a nuestro continente. Y ahí es donde estamos en estos momentos, saliendo de una crisis sanitaria, económica y social y haciendo frente a la vuelta de la guerra a territorio europeo con todas las consecuencias que ello conlleva. Pero más allá de todo eso, lo que estamos asistiendo, y en ocasiones cuando uno está dentro de la historia construyéndola, no es consciente de que eso es lo que está ocurriendo. La historia siempre la vemos perfectamente en perspectiva, pero no cuando estamos dentro de ella. Y lo que estamos asistiendo es a una transformación del orden europeo y, de alguna manera, del orden mundial, que alumbró la caída del muro de Berlín y que ha dado las mayores décadas de paz y de prosperidad a Europa. Porque en estos momentos, y es lo que me gustaría, la idea principal que me gustaría trasladarles a ustedes, es que lo que está en juego en Ucrania y en la guerra de Ucrania no es solo la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que ya de por sí es enorme. Lo que está en juego también es el choque entre dos modelos. El modelo que representa España, su gobierno, Europa, la construcción de la Unión Europea, que es un modelo de tolerancia, de pluralidad, de diversidad, de defensa del Estado de Derecho, de igualdad soberana de los Estados, de abolición de la guerra como forma de resolver conflictos entre Estados y que mira al futuro. Y ese es el modelo que es la base de la paz y de la prosperidad de la que disfrutamos. Y frente a eso hay otro modelo, el modelo de Vladimir Putin, de la Rusia actual, que es un modelo autoritario, es un modelo que cree en las soberanías limitadas, es un modelo que mira al pasado, a una época muy oscura de Europa, de soberanías limitadas, esferas de influencia, muros, alambradas, y que trajo décadas oscuras y de guerra en Europa. Y por eso es tan importante lo que se está dirimiendo en Ucrania. Y es doblemente importante cuando vemos, por ejemplo, el resultado reciente en las elecciones suecas, donde la extrema derecha ha sido el segundo partido más votado, cuando vemos las encuestas en las inminentes elecciones italianas, donde dos partidos de extrema derecha lideran las encuestas de manera muy decidida. Ese choque que se produce entre el modelo europeo y el modelo por el que apuesta Vladimir Putin también se está produciendo dentro de nuestras sociedades. Y a eso hay que darle una respuesta. Y es una respuesta que el Gobierno de España, con sus socios europeos y sus aliados transatlánticos, está ofreciendo desde la unidad. Porque la unidad de los europeos y de los europeos con nuestros aliados naturales, que son Estados Unidos y el resto de aliados transatlánticos, es el mejor arma que tenemos para enfrentarnos a Vladimir Putin. Si alguna consecuencia feliz ha tenido esta horrible guerra, es que los europeos estamos unidos como no estábamos desde hace décadas. Y a su vez Europa está unida a sus aliados naturales como no estaba desde hace décadas. La pasada cumbre de la OTAN en Madrid, que fue un éxito de país, un éxito para todos los aliados que formamos parte de ella, pero también un éxito de España y de todos los españoles, fue prueba de ello. Nunca en una cumbre OTAN se había producido una cena euroatlántica donde todos los aliados de la OTAN y todos los países europeos que no son miembros de la OTAN compartían una cena de trabajo para hacer un análisis común y una respuesta común, y eso se produjo en Madrid. Los europeos hemos tenido en muy pocos días, al inicio de la guerra, y seguimos haciéndolo hoy en día, que tomar decisiones trascendentales e impensables el día antes que las tomáramos. Unas sanciones sin precedentes, el mayor paquete de sanciones jamás impuesta
a un solo país, el uso del Fondo Europeo de la Paz para facilitar armas al ejército ucraniano. Y yo creo que esto lo tiene todo el mundo claro, pero conviene repetirlo. Todo el armamento y toda la ayuda militar que desde Europa se le suministra a Ucrania es material defensivo para defender su soberanía y su integridad territorial y para defender a los civiles indefensos de una guerra ilegal, injusta e injustificada. Pero la guerra de Ucrania nos plantea en estos momentos un desafío mayor, que es el desafío de nuestra seguridad energética. Y una vez más, el Gobierno de España está poniendo en la mesa europea propuestas y soluciones frente a ese desafío de primer orden que se le plantea a muchos países en Europa. No es el caso de España, porque España no es dependiente del gas ruso y, muy al contrario, la enorme capacidad de regasificación de las plantas GNL que tiene la península ibérica, Portugal también tiene una de ellas, aunque el grueso se concentra en el litoral español, que es más o menos el 40% de toda la capacidad de regasificación que existe en la Unión Europea en estos momentos, queremos ponerla a disposición de Europa. Porque Europa no puede verse nunca más en una situación como esta. No puede verse sometida a un chantaje gasístico que amenaza nuestra soberanía y que intenta doblegar decisiones soberanas que hemos tomado los europeos. Y para ello ponemos esa capacidad a disposición de Europa y de los países centroeuropeos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha hecho suya esta propuesta. El Gobierno alemán, y en muy pocas fechas, se celebrará aquí en Galicia el 5 y 6 de octubre la cumbre hispano-alemana, y hablaremos de esto largo y tendido, y el presidente Scholz acudirá con su gobierno y los miembros del gobierno del presidente Sánchez con él acudiremos a Coruña. Se hablará de esto. Y para eso necesitamos completar las interconexiones con ese pequeño tramo que queda a través de Francia y que es el MidCat. Tenemos que reordenar el mercado energético europeo. De la misma forma que lo que se llama la excepción ibérica, que es ese tope, esa cap, como se dice en jerga de Bruselas, al precio del gas, tiene que extenderse a Europa. En estos momentos el incremento del precio del gas no responde a ningún crecimiento de la demanda. La demanda de gas es exactamente la misma que antes de la guerra. Tampoco se han incrementado los costes de extracción, siguen siendo exactamente los mismos. Solo crecen por una mera anticipación y especulación de lo que deberían de ser los precios a futuro, por causa de la guerra. Y por lo tanto, si no responde a la demanda ese incremento de precio, si no responde al coste de la extracción, habrá que poner un límite a todo ello. Y ahí está el Gobierno de España, respondiendo desde la unidad, jugando europeo como lo hace siempre, aportando soluciones, como se hizo en la pandemia, con la central conjunta de compra de vacunas, como se hizo con los fondos Next Generation EU, que benefician a España prácticamente como el principal país europeo, y al mismo tiempo también proponiendo un escudo social para todos los españoles, de forma que salgamos de esta crisis todos juntos y sin dejar a nadie atrás. Y esto es especialmente importante en un momento en el que estamos a escasísimos meses de que España se ponga al frente de la Unión Europea. Vamos a ser en el segundo semestre del año que viene, a partir del 1 de julio, pero ya en enero tendremos que presentar a la Comisión un borrador de propuesta de prioridades de la presidencia de la Unión Europea. Es un hito histórico. La última presidencia española de la Unión fue hace 12 años y no se prevé que haya otra hasta el año 2037, y eso si no entraran nuevos Estados miembros en la Unión, que es prácticamente seguro que habrá nuevos Estados miembros en la ampliación. La presidencia española de la Unión
tiene que ser otro éxito de país, como fue la cumbre de la OTAN, que implique a todo el mundo. Nosotros queremos situar entre nuestras prioridades esta reordenación del mercado energético europeo, para que Europa no vuelva a encontrarse nunca más en esta situación de chantaje externo. Y más allá, queremos situar la autonomía estratégica de Europa en el centro, que tiene que ser una autonomía estratégica abierta. Europa tiene que tener sus propias capacidades y dotarse de sus propias fuerzas, pero mirando hacia afuera, porque no somos un continente cerrado sobre sí mismo, siempre hemos mirado al mundo. Y eso supone, en materia de salud, en materia alimentaria, en materia de cadena de suministros críticos y básicos, que Europa sea autónoma. Y la presidencia española pondrá un fuerte acento en ello. Y también en relanzar la política social. Porque nuestra presidencia, ojalá me equivoque, va a tener lugar en este contexto complejo, convulso, marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y, por lo tanto, nos tocará relanzar la economía europea y relanzar la política social, para que ningún europeo se quede atrás y para que cada europeo siga teniendo su oportunidad en la vida. Habrá otros expedientes, sin duda alguna, la ampliación, que presenta un doble desafío. Por un lado, recientemente se han desbloqueado las negociaciones con Macedonia del Norte y Albania, que ya avanzan con firmeza hacia la entrada en la Unión Europea y, como todos ustedes saben, hace muy pocos meses todos los países de la Unión Europea, los 27, dimos luz verde a Ucrania y a Moldavia para que presentaran su estatus de candidato a la Unión. Y Georgia, otro estatuto que es ligeramente más retrasado, que se llama la perspectiva europea, pero que también avanza. Por lo tanto, tendremos que gestionar la entrada de nuevos miembros y pensar, a su vez, ese es el segundo desafío, cómo podemos seguir siendo eficaces, responder a las necesidades de nuestros ciudadanos cuando seremos, como mínimo, más de 30 Estados miembros. Y a la Unión Europea se le ha criticado mucho en los últimos años por ser lenta, por ser burocrática, por estar desconectada de la realidad, de las demandas, de las solicitudes de los ciudadanos. Pero si vemos cómo se ha respondido al desafío que supuso el COVID y cómo se está respondiendo al desafío que plantea el modelo de Vladimir Putin y la guerra en Ucrania, lo que podemos constatar es que la Unión Europea ha sabido responder con enorme agilidad a las necesidades concretas de los ciudadanos en cada caso, ante hechos completamente inesperados. Y yo creo que a nadie, le queda ninguna duda en esta sala de que la salida sería muy diferente si Europa hubiera actuado de otra manera en estas crisis. Y yo creo que a nadie le queda ninguna duda de algo que yo en mi trabajo diario es un poco mi guía. Y es que para que a los españoles les vaya bien dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y fuera es, en primer lugar, en Bruselas. Porque para que a España le vaya bien, a Europa le tiene que ir bien. Y España necesita una Europa fuerte. Y por eso se espera tanto de España y de su presidencia. Porque todo el mundo en Bruselas nos reconoce ese espíritu europeísta. Nos reconoce el liderazgo que tenemos, la capacidad de propuestas y el deseo de jugar siempre europeo. Pero, como les decía, la presidencia de la Unión Europea, como lo fue la cumbre OTAN, solamente será un éxito si es un proyecto de país. Y por eso queremos involucrar a todo el mundo, y muy especialmente a las comunidades autónomas, que además tienen competencias importantísimas sobre decisiones que se tomarán durante nuestra presidencia desde Europa. Y Galicia va a ocupar un lugar central en nuestra presidencia de la Unión Europea. En julio, junto a la ministra de Administración Territorial en Bilbao, nos reuníamos con los representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia de Comunidades Autónomas para Asuntos de la Unión Europea
y presentábamos el calendario de dónde tendrán lugar los consejos informales europeos durante nuestra presidencia. Y la primera decisión que tomó el Gobierno al respecto, y el comité organizador que yo presido como ministro de Unión Europea, fue llevar nuestra presidencia, porque es llevar a Europa a todos los rincones de España y, por supuesto, a una comunidad autónoma tan importante, tan volcada hacia el exterior y con una mirada tan europea como es Galicia. Y por eso aquí vendrá el primer Consejo Europeo informal de los que van a tener lugar durante nuestra presidencia, que es el de pesca, que tendrá lugar en Vigo en julio, justo al inicio de nuestra presidencia, y vendrá, todos son importantes, pero uno que será especialmente importante, que es el Consejo ECOFIN, el de Economía y Finanzas, que tendrá lugar en Santiago de Compostela. De la misma forma que les decía que en Coruña, muy pronto, los 5 y 6 de octubre, tendrá lugar la trascendental cumbre hispano-alemana, yo creo que eso demuestra la importancia que el Gobierno concede a Galicia también en la dimensión exterior y también en la dimensión europea. Y hoy les anuncio que Lugo, esta ciudad, esta bellísima ciudad, que está su alcaldesa, el presidente de la Diputación, el senador César Mogo, acogerá una de las reuniones de la presidencia española de la Unión, porque además de esos consejos informales, va a haber muchas otras reuniones convenidas de comisarios europeos, grupos de ministros europeos, y aquí se acogerá una de ellas. Porque damos mucha importancia a esa dimensión y esa riqueza que tiene España, que es nuestra pluralidad y nuestra diversidad. Hace 2 días dirigía una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, precisamente, y ese va a ser otro de los esfuerzos que vamos a hacer durante nuestra presidencia de la Unión Europea, para que el galego, junto con el resto de lenguas cooficiales del Estado, se pueda utilizar en los plenos del Parlamento Europeo. Le he propuesto, el Gobierno a través mío como ministro de la Unión Europea, le ha propuesto que, ocupándose España de lo que es la traducción, los eurodiputados puedan expresarse en galego y en el resto de lenguas cooficiales del Estado en los plenos, y que los ciudadanos puedan dirigirse y recibir respuestas en galego y en el resto de lenguas cooficiales. Es un acuerdo que ya existe con otras instituciones de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, y que ahora queremos ampliar al Parlamento Europeo. Se ha intentado en otras ocasiones, no se ha conseguido, pero queremos promocionar esa riqueza que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, vamos a avanzar hacia la presidencia de España de la Unión Europea en este complejo y convulso contexto europeo e internacional, siendo conscientes de que lo que está en juego son los propios pilares de nuestro bienestar y de nuestra paz, y de que no podremos conseguirlo si no lo hacemos todos juntos. Y yo, desde luego, estoy seguro de poder contar con Galicia y con los gallegos en ese cometido. Muchas gracias. Pues mientras los tímidos asistentes se deciden a formular algún tipo de pregunta, pues si le parece empiezo yo con el tercer grado. La primera, obligada, casi va implícito un deseo, al margen de la pregunta, es ¿qué previsiones o qué escenario maneja la Unión Europea sobre un posible alto el fuego en Ucrania? ¿Sí? No, estaba encendido. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Hay 2 cosas en relación al alto el fuego. Uno, yo sé que todos somos conscientes de ello aquí, pero hay también una guerra de desinformación. Hay una batalla del relato sobre la guerra que tenemos que repetir y que repetir y que repetir. A veces, cuando uno lee cosas o cuando viajo y hablo con homólogos míos de otros continentes, daría un poco la impresión de que esto es una guerra entre Rusia y algo que podríamos denominar el bloque occidental, Europa, la OTAN.
y que las culpas de la guerra están un poco repartidas, que esto es culpa, por supuesto, de Vladimir Putin, pero también de nosotros. Y hay que recordar que Europa siempre ha querido la vía del diálogo y la diplomacia, que Europa, la OTAN, el bloque occidental, como uno lo quiera llamar, la etiqueta que le quiera poner, no es parte de este conflicto, que no ha hecho nada para promover esta guerra, ni ha animado a Ucrania a ir a una guerra. También hay que recordar que en el momento del inicio de la guerra, y hoy en día sigue siendo así, Ucrania no era ninguna amenaza para la seguridad o la integridad territorial de Rusia. Es decir, hay que recordar una y otra vez que esta es la guerra de un solo hombre, que es Vladimir Putin. Y todo lo que estamos haciendo los europeos, absolutamente todo, incluidas las sanciones económicas y la provisión de material militar defensivo para defender a sus civiles indefensos, su democracia y su integridad territorial a Ucrania, lo que busca es que la paz vuelva lo antes posible y que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa, de la que nunca debieron de salir. Pero desgraciadamente, y ahora sí respondo directamente a su pregunta, desgraciadamente Vladimir Putin no parece estar de acuerdo con nosotros y él no desea que los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa. Y por lo tanto, no podemos ser optimistas sobre un fin cercano de la guerra. Dicho esto, en los últimos días, todos lo habrán visto, ha habido un avance significativo y muy importante de las fuerzas ucranianas que han retomado ciudades importantísimas de Ucrania que estaban en manos rusas y han hecho avances en ocasiones se han desmoronado frentes rusos en cuestión de horas. Eso demuestra que nuestra ayuda está siendo eficaz, eso demuestra que las sanciones económicas están siendo eficaces y sobre todo lo que demuestra es la valentía, incluso la gran dignidad con la que está combatiendo el ejército ucraniano y los civiles ucranianos. Pero yo creo que todavía, a pesar de esos avances, todavía estamos lejos de ver la paz volver al continente europeo, pero que a nadie le quepa duda, este pulso que está echando a las propias bases de la construcción europea Vladimir Putin, lo vamos a ganar. Una más por mi parte, antes de las preguntas que formulan las personas que asisten a este foro. Usted aludía en su intervención a que pues la Unión Europea ha impuesto unas sanciones sin precedentes a Rusia, pero a mí me da la impresión, tal vez la comunidad internacional no le ha reído las gracias a Putin, a un sátrapa como Putin, antes de que tomase esta decisión. Europa tiene que tener siempre una relación con Rusia. Cuando termine la guerra, y la guerra terminará algún día, Rusia seguirá ahí. Seguiremos teniendo una inmensa frontera con Rusia. Y por lo tanto, los estados más cercanos, los que más dependientes de Rusia, han buscado en todo momento lo que consideraban que eran la mejor relación con Rusia. En unas ocasiones la confrontación, en otras ocasiones la cooperación. Era inesperado lo que hemos visto, porque hay algo irracional en todo esto. Una guerra de agresión a gran escala, como no se veía prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, de un Estado a otro que no representa ninguna amenaza, como decía antes, para su soberanía, para su seguridad, para su integridad territorial, era algo impensable. Lo que sí es seguro es que lo que las sanciones empiezan a perfilar es lo que será la futura relación de Europa con Rusia. Y yo creo que todos somos conscientes hoy en Europa que no podemos volvernos a encontrar en esta situación de dependencia, muy concretamente del gas ruso, pero nos ha llevado a una reflexión más amplia que ya estaba en Europa. La brújula estratégica, que es el documento del que nos hemos dotado todos a través del alto representante Josep Borrell para a dónde debe de caminar Europa, pone la autonomía estratégica y nosotros empujaremos esa idea durante nuestra presidencia de la Unión Europea en el centro. Europa tiene que tener autonomía de Rusia y de muchos otros países, porque no podemos someter nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra seguridad
a terceros de esa manera. Eso no quiere decir estar en autarquía en absoluto. Europa tiene que ser una sociedad abierta porque es lo que nos hace fuertes. Pero en cualquier caso, en estos momentos, la respuesta a Vladimir Putin es una respuesta firme, decidida y unida. Y la paradoja de la agresión de Vladimir Putin a Ucrania es que una de las excusas que planteaba era la posible entrada de Ucrania en la OTAN, lo cual, les aseguro, era falso, lo saben todos ustedes, no estaba encima de la mesa la entrada de Ucrania en la OTAN. Pero el resultado de eso, que según Vladimir Putin era tan amenazante para él, es que Rusia ha entrado en contacto con 5 estados más de la Unión Europea a través de Ucrania, que son fronterizos de Ucrania en esta guerra, y que 2 estados que tenían como modelo de seguridad para sus ciudadanos la neutralidad, Suecia y Finlandia, han considerado que ese modelo, ese esquema de seguridad ya no garantizaba la seguridad de sus ciudadanos y que, por lo tanto, lo que garantizaba era la entrada en la OTAN. Por lo tanto, qué paradoja que Vladimir Putin, que esgrimía como una amenaza insuperable para él que la OTAN se acercaba cuando no se acercaba, es él el que se ha acercado y ha entrado en contacto, y de qué manera la OTAN, y ha empujado a 2 países que tenían un esquema de neutralidad a considerar que eso ya no les garantiza su seguridad para sus ciudadanos frente a esta agresión rusa. Si le parece, con preguntas relacionadas con este conflicto bélico. Sabemos que Ucrania está en guerra, pero la pregunta que formulan es: ¿Europa está en guerra? ¿España está en guerra? Ni Europa está en guerra, ni España está en guerra. Y eso es parte de la batalla de la desinformación rusa. En guerra ilegal, injusta e injustificada, está la Federación Rusa. Y, desgraciadamente, obligado a estar en guerra, está Ucrania, el pueblo ucraniano, que se está defendiendo con gran valor y gran dignidad, y el ejército ucraniano, que intenta proteger a sus civiles. Pero ni Europa está en guerra, ni la OTAN está en guerra, ni, por supuesto, España está en guerra. En estos momentos, y la cumbre de la OTAN lo dejó claro, y así está en nuestro concepto estratégico, hay una amenaza muy, muy clara y muy importante en el flanco este de la OTAN, y ese flanco se refuerza. Pero eso es lo que tiene que hacer un gobierno y lo que tiene que hacer una organización defensiva. Esa es otra cosa a dejar claro. La OTAN no es una organización ofensiva, es una organización de defensa colectiva. Pero no está en guerra ni Europa, ni España, ni la OTAN. En su intervención hablaba de que en este conflicto bélico Europa ha reforzado su relación con sus aliados. Pues esta pregunta va relacionada con el otro bloque, la formula el director del Progreso, Alfonso Ribeiro. ¿Qué lectura hace del encuentro de ayer de Putin con el líder chino? ¿Empieza a haber fisuras en esa relación? Lo que todos esperamos es que China, que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, un país que está llamado por la Carta de Naciones Unidas a defender la paz y la seguridad mundiales, desempeñe ese papel de moderación, que además de por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo puede ejercer por ser un gran país económico, militar, demográfico, y que juegue ese papel de templanza, y que además tiene una relación con Vladimir Putin y un ascendente sobre él. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que yo le he trasladado a mi homólogo chino las veces que me he encontrado con él, la última en los márgenes de la cumbre del G20. ¿Y el papel de Estados Unidos sigue siendo tan activo como al principio, como hace 7 meses cuando estalló la guerra? Bueno, Estados Unidos, su política es clara, está respondiendo al igual y muy en consonancia con la Unión Europea para intentar que esta guerra termine lo antes posible y para intentar que nada de lo que hagamos permita que Vladimir Putin financie su esfuerzo de guerra con fondos nuestros. En ese sentido, estamos muy alineados, Unión Europea y Estados Unidos, para poner fin a esta guerra y para garantizar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Bueno, dentro de me imagino que en esa línea va esta pregunta. Bueno, dentro de la Unión Europea está Hungría, que mantiene un papel, no sé si decir ambiguo, por ser benévolo. Le preguntan aquí qué hacemos con Hungría y otros países del este. Bueno,
Es una pregunta para un coloquio aparte. España, durante su presidencia de la Unión Europea, va a intentar jugar colectivo como lo venimos haciendo ahora mismo. El gran desafío de la Unión Europea en estos momentos es cómo mantener la unidad, nuestra cohesión, que es algo fundamental, fundamental. Está siendo la mejor herramienta frente a esta crisis, como lo fue también frente a la crisis del COVID-19. Y yo creo que hay dos parámetros en los que nos movemos. Uno, tenemos que reconocer que no todos los Estados estamos expuestos de la misma forma a la dependencia rusa, ni tenemos la misma historia con Rusia ni los mismos lazos. Y por lo tanto, puede haber matices. Y eso es razonable y es entendible. Pero al mismo tiempo hay una línea de la que no podemos transigir y no transigiremos, que es el respeto a los valores de la Unión Europea. El Estado de Derecho, la democracia, la pluralidad, la diversidad. Y por lo tanto, hay cosas que pueden ser comprensibles y hay otras que no lo son. Y ahí es donde nos estamos moviendo en la relación con esos países. Bueno, tenemos tiempo para más preguntas, quiero decir, por si alguien quiere formular más, si no, tengo que hacerlas yo y les agradecería que las hiciesen ustedes. Bueno, estábamos hablando de Hungría, ultraderecha, usted aludía también Italia con unas elecciones próximas también con dos partidos que le dan muy buenos resultados a las encuestas. Hemos visto lo que ha pasado en Suecia con la dimisión de la primera ministra tras esas elecciones, con el crecimiento de la ultraderecha. Sigue siendo un peligro, es un peligro que va más en Europa. Sin duda, en estos momentos, el desafío que plantea Vladimir Putin, ese modelo que no cree en la pluralidad, no cree en la diversidad, que es un modelo de nacionalismo autoritario y muy contrario a la construcción europea y a nuestros valores, se reproduce en muchas de nuestras sociedades. Por supuesto, en democracia los ciudadanos escogen las fuerzas políticas y los gobernantes que deciden de manera legítima y libre. Y probablemente muchas de las preguntas, de las cuestiones que plantean los ciudadanos votando a ciertas fuerzas políticas son legítimas. Lo que no son legítimas son las respuestas que dan algunas fuerzas políticas, porque esas respuestas son completamente engañosas. Yo creo que a nadie le cabe duda que en estos momentos, como lo fue en el COVID-19, pero ahora también en el desafío y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, ningún Estado europeo, ninguno, ni el más poderoso, puede hacer frente por sí solo a este desafío. Que no podemos permitir que Vladimir Putin continúe con sus guerras de agresión, como hizo en Chechenia, en Osetia, en Crimea, ahora en Ucrania, y así seguiría. Y que, por lo tanto, tenemos que defender nuestros valores. Cualquier opción fuera de esa, cualquier opción que debilite la construcción de la Unión Europea porque no cree en sus valores, terminará debilitándonos también como sociedades individualmente. Y eso es también parte de los combates de la desinformación que tenemos que dar dentro de nuestras propias sociedades. Bien, nos desplazamos ahora al norte de África. Daniel Villapol le pregunta ¿cuándo conseguiremos restablecer las relaciones comerciales con Argelia? Bueno, la política comercial de la Unión Europea es única y, por lo tanto, cualquier obstáculo que se ponga a empresas de un país, empresas españolas o de cualquier otro país, al final lleva y llama a una respuesta de la Unión Europea. Y lo importante, nosotros con Argelia lo que queremos es una relación exactamente igual que la que tenemos con todos nuestros vecinos, que es una relación basada en la amistad, basada en el respeto mutuo, basada en el beneficio mutuo y en la no injerencia en asuntos internos. Y por eso trabajamos cada día. Tenemos que volver para atrás, si le parece, relacionado evidentemente con el conflicto bélico. ¿Ve riesgos de que tras la era Putin en Rusia pueda venir algo peor
o las relaciones con Rusia debieran mejorar? Bueno, está por ver que venga una era post-Putin. Sabemos poco de lo que ocurre realmente dentro de Rusia, pero evidentemente ese modelo autoritario hacia afuera también lo es hacia adentro. Lo que es seguro es que cuando termine la guerra Europa tendrá que tener una relación con Rusia. Y lo que tenemos que pensar es cómo debe de ser esa relación. Lo que nos gustaría que fuera una relación basada en los pilares que han imperado en Europa desde hace décadas y que están no solamente en la base de la Unión Europea, sino también de la OSCE, una organización europea en la que participa Rusia y que en estos momentos está virtualmente paralizada, pero que también tiene esos valores de paz y de que no exista la guerra como forma de resolver medios pacíficos. Eso es lo que nos gustaría, pero por el momento yo creo que estamos todavía lejos de poder repensar nuestra relación y nos queda todavía por delante mucha tarea para hacer frente al desafío que se nos está planteando desde Rusia. Le preguntan a quién beneficia esta guerra, puesto que vemos bloques bien diferenciados. No beneficia a nadie ninguna guerra, pero vuelvo al inicio. No olvidemos que esta guerra solo la ha querido uno. Solo la ha querido uno. Por eso es una guerra ilegal. Es muy raro que la Asamblea General de Naciones Unidas vote el repudio a una acción de un país. Es un hecho casi único. Y de manera masiva la Asamblea General de Naciones Unidas, de la que la componen todos los países del planeta, votó en contra de Rusia por esta guerra de agresión. Por lo tanto, ¿a quién beneficia o a quién deja de beneficiar? Yo creo que no beneficia a nadie, pero lo importante es quién ha querido esta guerra, quién es parte de esta guerra. Solo uno, Rusia. ¿Cómo se conjuga la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania con las medidas necesarias para combatir la innegable emergencia climática? Vuelta al carbón. Yo creo que ambas cosas son totalmente compatibles y los europeos lo estamos haciendo compatibles. Nosotros, por supuesto, no renunciamos en absoluto a los objetivos que nos hemos puesto, pero hay compatibilidades evidentes. La respuesta al desafío, el chantaje energético que nos plantea Vladimir Putin pasa por completar las interconexiones, unas interconexiones que, como está planteando España, permitan que por los tubos de las interconexiones pase gas, pero también hidrógeno verde, que es una de las fuentes de energía del futuro. Para tener seguridad energética y reducir la dependencia del gas ruso, el impulso a las energías renovables, donde España está especialmente bien situada, es especialmente fundamental. Por lo tanto, en el fondo, muchas de las respuestas para reducir nuestra dependencia del gas ruso son respuestas de energías renovables, energías limpias, mayor interconexión para no tener que adquirir tanto gas ruso y, por lo tanto, van en favor de la lucha contra el cambio climático, que, bueno, yo creo que este verano ha sido la prueba más palpable. A nadie le cabe duda de que no estamos ya ante un cambio climático, estamos ante una auténtica emergencia climática. Estamos viendo cómo los incendios en el sur de Europa, por supuesto en España, son cada vez más frecuentes, ocurren antes, terminan más tarde y estamos viendo incendios en sitios donde literalmente no había habido nunca incendios, en Noruega, en Eslovenia. Por lo tanto, eso da muestra de cómo no podemos perder ese objetivo. A colación del gasoducto, el vicerrector Francisco Fraga le pregunta por qué Francia pone problemas a que el gasoducto pase por su territorio. Es una respuesta que tendría que dar el gobierno francés. No voy a responder en su nombre. Lo importante es, esto no es un tema bilateral hispano-francés o ibérico-francés, porque Portugal tiene el mismo interés que España tradicionalmente en ello. La presidenta de la Comisión Europea, Olaf Scholz, el canciller alemán, claro que están interesados. Esto es un asunto europeo. Y este es el momento de la solidaridad europea. España siempre ha sido solidaria con Europa porque también hemos recibido la ayuda europea. Y nuestra forma de ser solidarios es poner a disposición esa inmensa capacidad de regasificación
de las plantas que están en nuestras costas. Y yo creo que la forma de ser solidario de Francia es ayudando a completar lo antes posible ese pequeño tramo que queda, que es el famoso MidCat. Una pregunta con carga sentimental, la formula Carlos García. Dice que su hija de 4 años convive felizmente en clase con 2 niñas de nacionalidad ucraniana y le pregunta qué mensaje enviaría a todas esas familias que han encontrado su cobijo en Lugo. Uno, que aquí en Lugo, como en cualquier provincia española, si lo desean, cuando termine la guerra, estará y seguirá estando su casa. Y que el Gobierno de España, el marco que ha establecido para ellos, no es un marco de pasada, de estar aquí durante que dura la guerra, sino que hemos establecido un marco, por eso se les ha dado un estatuto tan especial, con posibilidad de residencia desde el primer día de trabajo, para que, y esa es la vocación que les damos, permanezcan entre nosotros y se integren perfectamente y participen del bienestar social y de la vida de nuestro país. Y en segundo lugar, que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a su gobierno y a su país a que reencuentre la paz y se mantenga su soberanía y su integridad territorial para que, si ese fuera su deseo, puedan regresar al país del que nunca tuvieron que salir si no hubiera sido de manera obligada. Las dos últimas, y pido disculpas a los que no le pueda formular las que plantearon. Una es el Brexit, la invasión de Ucrania. ¿Considera usted que en la Unión Europea se percibe un sentimiento de necesidad de mayor europeísmo? Yo creo que no cabe la menor duda de que todo el mundo es consciente en estos momentos de que Europa ha sido fundamental para la salida de la crisis del COVID y también para hacer frente a esta crisis. Eso, unido al Brexit, también, si analizan los programas políticos que presenta la extrema derecha y las fuerzas antieuropeas, hace 10, 15 años, muchas de ellas llevaban la salida de sus países de la Unión Europea. La extrema derecha francesa, la sueca, también lo llevaba, el partido de Salvini. Hoy en día, nadie lleva en sus programas políticos la salida de sus países, porque han visto el coste que tiene el Brexit y porque han comprendido que sin una Europa fuerte ellos no podrán hacer frente a esos países, a los desafíos a los que se enfrenta. Por lo tanto, sin ninguna duda. Y hay otra cosa, la comparación de cómo se salió de la crisis de 2008, la famosa crisis donde la decisión fue la austeridad, que era una forma piadosa de decir sálvese quien pueda y aquí cada cual con su fuerza, a cómo estamos saliendo de la crisis del COVID y de esta crisis de Ucrania, en el cual lo que estamos haciendo es aportar todos para que reciba el que más necesite. Estamos saliendo más rápido, en mejor forma y de manera mucho más cohesionada, sin dejar a nadie atrás. La última. El lunes usted tiene previsto asistir al funeral en Londres por Isabel II. Preguntan, bueno, en las 2 últimas semanas las miradas están puestas en el Reino Unido, preguntan qué espera Europa con el doble cambio en gobierno y Casa Real en Gran Bretaña. Sí, bueno, más que asistir yo al funeral, acompaño a Su Majestad el Rey, que asiste al funeral, pero acudo con Su Majestad el Rey y la Reina, acompañándoles a ese funeral. Es un cambio importante, es decir, el anterior cambio de rey, reina, en ese caso fue hace 70 años. Y además coincide en el tiempo con el liderazgo de la que era mi homóloga, mi colega de Asuntos Exteriores, que ahora es la primera ministra, Liz Truss. Yo lo que espero, yo conozco bien a Liz Truss, tuve muchas conversaciones en torno a la negociación del futuro Estatuto Unión Europea-Reino Unido de Gibraltar, que nos mantengamos también lo más estrechamente ligados que podamos los europeos al Reino Unido y que el Reino Unido lo entienda. El Reino Unido ha salido de Europa, pero sigue siendo un aliado importantísimo en muchas materias, en materia de seguridad fundamental. Tenemos aquí en España la mayor colonia de ciudadanos británicos de toda la Unión Europea. Hay 400.000 españoles, seguro que muchos gallegos, viviendo en el Reino Unido. Por lo tanto, hay muchos puentes, hay muchos lazos también económicos entre nosotros. Yo no espero ningún cambio en ese sentido. Yo espero que el nuevo liderazgo
que llega al Reino Unido, tanto por parte del rey Carlos III como de Liz Truss, mantengan esa mirada y hagan una diferencia entre el Brexit y lo que supone la salida de la Unión Europea, pero eso no supone dar la espalda a la Unión Europea, porque todavía hay muchos lazos que nos unen. Y desde luego, en el trato que yo tuve con Liz Truss como ministro de Asuntos Exteriores, yo y ella, yo sí vi esa voluntad de acercamiento. Pues muchas gracias, ministro Álvarez, por esta charla tan entretenida e interesante. Muchas gracias por su presencia en Encontros en el Progreso y muchísimas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias a ustedes.